Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están ustedes? ¿Están contentos? Que se les note en la cara. Cuando a mitad de año yo estaba en el sur predicando y puse el teléfono en silencio, y después del almuerzo Pablo me llama para contarme que del equipo nacional nos habían convocado a Padre Carlos, a él y a mí para predicar este encuentro. Me tiritaba la pera y me dio una emoción porque yo sabía que venía este encuentro. Sin embargo, saber que nos toca a nosotros, y cuando nos han dado la idea que tenemos que predicar, cuál es la línea para trabajar, yo quiero decirles a ustedes que soy el primer agradecido con el equipo nacional, pero también con cada uno de ustedes. Es sorprendente la cantidad de gente que ha venido este fin de semana, es sorprendente. Explotó todo lo que estaba preparado y verdaderamente yo vi hoy muchas caras, gente que me he quedado en su casa, gente con la que hemos llorado juntos, nos hemos reído juntos, gente que le he hecho picardía, le he escondido las cosas y después me dijeron si hoy también le iba a volver a esconder algo. A mí me encanta jugar, no tuve infancia, entonces me encanta jugar. Gente con la que hemos vivido diferencias y gente con la que nos hemos reconciliado. Estoy feliz de estar acá. Siento una responsabilidad y sin embargo también la alegría que tengo, y esto lo veía y le daba gracias mientras comulgué. Yo estoy en el equipo coordinador diocesano de San Luis y curiosamente todo el equipo coordinador diocesano de San Luis me está acompañando, nos está acompañando con Pablo en este fin de semana. Todos los servidores y casi la mitad del grupo de oración de mi parroquia están todos acá también. Y entonces, de verdad, saber que además mi hermana, mis primas de las dos familias, familia mía, la gente con la que me ha visto crecer, mi maestra de manualidades, mi profesora de geografía, todos los que están en el grupo están metidos hoy acá también. Y si me paro frente a ustedes, yo no voy a traer ninguna novedad porque en realidad ya con la mayoría nos conocemos. Yo le decía a alguien estos días, y no puedo inventar que dejé el pucho si yo nunca fumé, y no puedo inventar que dejé de tomar si yo nunca tomé, pero sí puedo hablar de lo que el Señor hizo en mi vida. Cuando yo me veo hoy parado frente a ustedes, y en esta enseñanza que me han pedido, sanación de la paternidad, y el tema va por ahí. Estos días cuando me desperté, yo estaba en mi casa y un amigo que está por acá me escribió y cuando me despierto leo los WhatsApp y uno de los WhatsApp decía: buen día, mi hermano, ¿cuál es la primer gracia que el Señor le regala a un servidor? Entonces yo me puse re espiritual y le regala su Espíritu Santo para que lleno del Espíritu Santo comience a experimentar la paternidad. Yo le metí todo por ese lado, por las dudas y él me dijo, no, le da paciencia para soportar a los del grupo de oración. Ah, bueno, esa es otra cosa. Pero ¿saben qué, hermanos? Estaba predicando en Venezuela hace un tiempo atrás, pero díganle a los del sonido. Entonces, ¿se escucha en el fondo? Bueno, ahí tienen el del sonido. Entonces, me preguntaban, en Venezuela era un congreso de sanación en un teatro y estaba detrás del escenario y me tocaba entrar así a un lugar así como esto y estaba nervioso. Más con la realidad venezolana, con el hambre, con todo lo que se está viviendo. Había estado una semana predicando, pero me tocaba el cierre de un evento, un mega evento que tienen ahí toda la diócesis y lo hacían en el seminario diocesano. Yo recuerdo que en un momento, detrás del escenario, me preguntó una de las conductoras, las animadoras, me dice: Gabriel, ¿y cómo te presento? Y entonces yo le dije: mira,
Hace 26 años que estoy en la renovación. Conocí la renovación por accidente porque mi cura me mandó a controlarla y él me dijo, cuidalas, son viejas locas, tilingas, que cantan y bailan y lloran. Entonces cuida y contame qué hacen para yo tomar una decisión, si los dejo o los echo. Y así yo fui a cuidar a los carismáticos. Yo tenía 18 años en ese momento y cuando llegué con la idea de controlar y contarle todo al cura para que el cura los echara. A mí no me gustó porque contaban su vida al frente de todos, no me gustó porque cantaban, aplaudían, lloraban, se abrazaban y no me gustó y yo juré jamás en mi vida yo sería carismático. No me gustó, pero como me tocaba todos los domingos ir, todos los domingos fui, todos los domingos les abría la iglesia y yo recuerdo que ellos... Eso fue el 8 de agosto del año 93. No me lo olvido, porque yo fui por primera vez a un grupo carismático 8 de agosto del año 93. Y estando en aquel grupo, no me gustó y juré no volver. Pero yo le decía a la gente, vayan, porque a ustedes les va a hacer bien. Porque yo era resuperado. Yo estaba bien, porque yo era sacristán, porque yo tocaba la guitarra, porque yo le ayudaba al cura, porque era metido, porque me llevaba el mundo por delante. Y yo estaba bien. Y sin embargo, los carismáticos me tuvieron una paciencia tremenda y ellos me animaron a hacer un viaje a un retiro carismático y me dijeron que era un retiro de sanación que se hacía en Chile. Yo fui a ese retiro, ya había cumplido los 19 años, porque soy de octubre, entonces ya tenía 19 años, trabajé, vendí empanadas. Una de las señoras que me ayudó a vender empanadas está sentada acá, una vecina. Ella me ayudó con el picadillo, yo salía, las vendía crudas, junté la plata, me fui. Me fui al retiro de Chile con un cura que a mí me dijeron que sanaba. Pero claro, yo llegué con la idea de que sanaba porque encima, viste, la gente es exagerada. Te decían, cuando el Padre te mira, te caes para atrás. ¿Sí? Cuando el Padre te toca, se te aflojan las patas y te vas al suelo. Cuando el Padre te toca... Entonces yo pensaba, tenía 19 años, pero yo tenía mi ojo izquierdo que se me iba y se me volvía. Tenía un estrabismo muy marcado, tenía una gastritis tremenda. Mis padres se habían separado cuando yo tenía 11 años. Y para mí eso había sido normal. De hecho, el primer divorcio de mi pueblo fueron mis padres. El primer divorcio, y tal vez ustedes los que son del resto de Argentina no saben, pero nosotros que somos del cartel que está colgando, Fraga, el chusmerío, y es una realidad de pueblo, tal vez ustedes no saben lo que es el chusmerío. Pero yo soy el hijo mayor de un matrimonio que se divorcia, de una realidad que yo no acuso a mis padres, pero que no la supieron manejar, no la supieron enfrentar. Sumado que yo creo que estaban los que alimentaban el odio en mi papá, pero también los que alimentaban el odio en mi mamá. Yo soy parte de ese proceso de familia, de una mamá que se desahogaba contándonos cosas en contra de mi papá, pero de un papá que se desahogaba. ¿Con quién se iba a desahogar? Yo el mayor. Entonces se desahogaba contando cosas en contra de mi mamá. Desde la psicología se sabe que los que somos hijos de padres que se han peleado frente a nosotros y que hemos aprendido o escuchado cosas, nos lastiman y nos parten la vida al medio. Y yo soy hijo de un matrimonio, de un papá que se fue de la casa. Hoy con 45 años yo puedo pararme frente a ustedes y reconozco que fue necesario que mi papá se fuera de la casa. Pero cuando el Gaby de 11 años, de 12, de 15... yo creo que inconscientemente siempre alimenté la idea de que ojalá se vuelvan a juntar. Aunque se hubiesen matado, pero me hubiese encantado verlos que se juntaran de nuevo. Nunca se juntaron. Nunca. De hecho, yo viví en Colombia un tiempo y mientras vivía en Colombia yo nunca me olvido cuando mi hermano me llamó para avisarme que mi mamá había muerto. Le dio un infarto, se acostó a dormir y se murió. Y sin embargo, yo recuerdo que cuando subí al avión que me traía a la Argentina, yo venía diciendo que se había muerto y creo que me surgió la herida que yo siempre tuve tapada. Porque eso es lo que a nosotros nos pasa muchas veces. Las carencias de la niñez generalmente las damos por superadas. Nosotros creemos que aquello que vivimos en nuestra infancia está totalmente superado y no es así.
Cuando yo subo al avión y empiezo a llorar en el avión solo, que ya venía camino a Buenos Aires desde Bogotá o desde Medellín a Bogotá, no me acuerdo, uno de los momentos que viví, que me partió para llorar un rato, fue que nunca se habían juntado. Yo hablaba con mi hermana que está por acá y ella me contaba que mi papá estaba ahí. Yo le daba gracias a Dios por eso. Pero fíjate cómo toda la vida guardé ese dolor y que nunca lo hablé y nunca lo conté. Cuando yo llego a aquel famoso retiro del 18 de enero al 25 de enero del 18 al 24 de enero del año 94, y yo conozco al cura que sanaba. Claro, yo me había dicho la idea que el cura que sanaba era un cura despampanante, y sin embargo cuando entró era un viejo pobre que se arrastraba la pierna y que caminaba todo renguito, y que yo decía, si este no se puede sanar él, menos me va a sanar a mí. Y además era el tiempo de Menem, 1 a 1, un dólar, un peso. Me costó el retiro la semana completa, $60, y el pasaje ida y vuelta desde Villa Mercedes a Santiago, ida y vuelta, $60, $120, 120 pesos para que este viejo carcocho no me sane de nada. Sin embargo, cuando el cura empieza a predicar y cuando el cura empieza a hablar, fue la primera vez que yo escuché que Jesús sanaba. Fue la primera vez que yo escuché que Jesús se metía en lo profundo del corazón. Lloré como nunca en mi vida lloré. Viví en el suelo llorando, me retorcí de dolor, porque fue la primera vez en mi vida, a mis 19 años, que lloré y que pude hablar lo que había sufrido en el divorcio de mis padres, lo que me faltó. Y a partir de ahí me enamoré de la renovación carismática. Y yo que juré que nunca iba a ser carismático, mi mamá me decía, gracias a Dios saliste varón, porque si no, todos los años quedé embarazado vos, porque tengo el sí flojo. Y sin embargo yo iba todo el tiempo, me acuerdo, me enamoré y buscaba en aquel tiempo los cassettes, buscaba los cassettes del padre Darío, de Blanca Ruiz, buscaba cassettes del padre, qué sé yo, de María de San Giovanni. Cuando sabía que había un encuentro, yo hacía lo que sea para participar y me fui metiendo en esta renovación y me doy cuenta cómo Dios fue haciendo camino en mí. Dice la palabra, eso es del sonido, ustedes no han recibido espíritu de esclavos para vivir llenos de miedo. Ustedes han recibido espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. Romanos 8:15. Eso fue lo que le dije a la venezolana. Si tuviera que resumir estos 26 años de renovación carismática, nunca me fui, nunca falto. Es más, hace 15 años que con Pablo estamos dedicados totalmente a ir de una parroquia a otra, de un grupo a otro, predicando y animando los grupos de la renovación carismática. Nunca me fui. Acá encontré mi lugar. Si alguien me dice, Gabriel, ¿cuál es tu lugar dentro de la iglesia? La renovación carismática. La que critiqué, la que me burlé, la que me avergoncé. No comparto determinadas cosas de la renovación, las exageraciones, el que anda viendo agüita por todos lados. No lo comparto eso, pero sí comparto la obra del Espíritu que me parece extraordinaria, como Dios sana. Lo vemos en mi grupo de oración. Cada semana, todos los martes a las 7 de la tarde, cómo la gente llega y cómo Dios la va transformando. Cómo llegan algunos mirando para el norte y al tiempito empiezan a mirar para el sur. Porque Dios va sanando despacito. Cada uno de nosotros hemos tenido esa experiencia. En realidad, la primera gracia que el Señor nos regala es la gracia de sentirnos hijos, amados, perdonados, sostenidos. Es el Señor el que decide sanar. Si yo me pongo a mirar, cuando tenía 15 años que me metí en la iglesia y que el cura una vez me dio la llave y que me empecé a meter, claro, me pasaba horas en la iglesia. Yo recuerdo cuando volví a mi casa, mi mamá me decía, ya te voy a llevar el colchón a la iglesia. ¿Ya volviste al hotel?, me preguntaba irónicamente. Y sin embargo yo en la iglesia encontraba la paz que no había encontrado nunca. Pero no sabía esto de la renovación. Nunca había visto gente bailar, alabar, levantar los brazos. Nunca había visto esto. Sin embargo me pongo a pensar cuál es el lugar que Dios eligió para mí. La renovación carismática. Y en este lugar el Señor se fue presentando lleno de amor. Yo recuerdo, y no voy a olvidarlo nunca, las veces que en Padre Hurtado o en las veces que acá en San Antonio de Redondo hubo gente que me escuchó llorar, que me abrazó y que me vio partido de dolor.
Cuando yo sabía que venía acá y veía por mi Face algunos que comentaban, voy a ir, y yo les buscaba la foto y decía, pero si esta la conozco, si este lo conozco. Y cuando yo iba buscando las fotitos y yo conociendo algunas historias, vos te das cuenta y decís, ¿cuántos de los que están acá han ido experimentando sanación? ¿Cuántos? Este fin de semana, mirá. ¿Cuántos con el correr de los días van a experimentar que a partir de hoy se abre una herida que nunca había sanado y que tal vez empieza a llorar y a experimentar un proceso a partir de hoy? ¿Cuántos de nosotros, llenos de máscaras, llenos de dolores, llenos de resentimientos, de broncas? ¿Cuántos de nosotros sin poder resolver? Yo soy sincero, yo no podía resolver, porque para mí era un conflicto sin poder resolver el divorcio de mis padres. Para mí era una situación que no podía manejar, no podía ni hablarlo, no podía ni nada. Y sin embargo, vos vas descubriendo cómo Dios va trabajando y te hace que puedas hablar con personas indicadas para que puedas sacar todo ese dolor. Y muchas veces, muchos de nosotros llegamos aparentando, yo el primero, aparentando sentimientos de felicidad, pero porque en el fondo tenemos el corazón quebrado. Nunca me voy a olvidar aquellos retiros y me enteraba que había uno y me tomaba la TAC lo lleva, después TAC lo arrimaba, TAC desapareció ahora, pero me tomaba la TAC en Villa Mercedes, me bajaba en Santiago de Chile, me tomaba un colectivito, me iba hasta la casa de retiros y cantaba y alababa, y tenía 19 años, y en esos 19 años fui sintiendo la voz de Dios que me llamaba a ir acompañando a otros a vivir este proceso de sanación. No entendía nada, pero sentía que el Señor me llamaba. Sin embargo, fui descubriendo que el Señor quiere darnos libertad y que descubro que la renovación es un lugar propicio para sanar. Una vez le preguntaron a un predicador de Buenos Aires que si podía graficar la renovación, ¿cómo lo podría hacer? Y él dijo, la renovación es como el radiador del auto. En realidad, en los radiadores del auto quedan todos los bichos pegados si va por la ruta en el verano. Y entonces él decía, si uno se pone a ver, la mayoría de los que llegan a la renovación es gente que no tiene resuelta su vida. La mayoría llegan mirando para el norte cuando hay que mirar para el sur. La mayoría con adicciones, con vicios, con depresiones. Si uno se pone a ver cómo llegamos a la renovación la mayoría y en qué momento de nuestra vida llegamos. Y si uno se pone a ver quién nos llevó al Señor. Si uno se pone a ver cómo Dios nos fue sacando despacito del dolor. Obviamente que no es fácil. Porque a veces, yo me acuerdo en mi pueblo, alguien haber dicho, ya vamos a poner luces de colores en la iglesia. Porque para colmo yo iba y veía en Chile cómo se cantaba y cómo se alababa. Y yo venía y lo enseñaba en mi parroquia y cantábamos y bailábamos y las viejas bailaban y perdían los dientes y no sé qué. Y claro, pueblo chico, había resistencia. Hoy cualquiera cuando hay un problema, ¿dónde van? Al grupo de oración. Pero en aquellos años era la burla. Estos son medios evangelistas, año 93, 94, curas en contra. Tal vez ustedes no han tenido eso. ¿Saben de qué estoy hablando? Pero cuando ha pasado el tiempo y vos ves que hoy muchos cuando necesitan, ¿a dónde van? Al grupo carismático. Hagan una cadena de oración, hagan una oración de sanación. ¿Pero por qué? Porque el grupo lleva 26 años y se ha ido cimentando. ¿Cuántos de ustedes están empezando y ya se quieren volver a la casa resentidos? ¡Ánimo! Yo me acuerdo cuando sentía el llamado del Señor. ¿Qué había en mi pueblo? Nada. ¿Había algo para formarte para predicar? No. ¿Había algo? Nada. Y sin embargo, permanecí, pero yo tenía una certeza en mi corazón. El Señor me llama a esto. Con todo en contra muchas veces, con todo un sistema de ironías de parte de algunos curas, pero permanecer firme. Cuando vos ves hoy que somos tantos alabando, tantas experiencias de sanación, vos decís, valió la pena hace 20, 25, 18 años atrás llorar cuando a veces éramos 3. Son 3, el Señor y 3 más están orando y están alabando y el Señor va a hacer la obra. ¿Cuántos servidores desanimados? Yo los vengo a animar, hermano. A mí no me la contaron. Yo sé lo que es tocar fondo y volver a levantar con el grupo. Lo sé. Por eso vengo a animarlos desde mi propia experiencia. Y el Señor semana a semana me fue sanando. A Blanca Ruiz, a María de San Giovanni, las gasté. Ahora existe que vos aprendés en YouTube, ves un video y te lo aprendés. Pero en aquellos años había cassette.
Y venía a Betancur a Córdoba, me iba a Córdoba, iba a Santa Rosa La Pampa, me fui a Santa Rosa, iba a, no sé, al sur de Córdoba, no me acuerdo los pueblos, y allá me iba. ¿Pero por qué? Porque era sed de querer, y le copiaba a Betancur. Y yo volvía, y me acuerdo mi abuela, tuve mi abuela Nacha, la abuela murió ya muy deteriorada, pero la abuela Nacha, la mamá de mi mamá, y con ella nos quedamos después, y ella nos daba de comer. Cuando mi papá se va de la casa hubo un tiempo que no nos dio de comer, y nos daba de comer la abuela Nacha. Y la abuela Nacha, esas viejas buenas. ¿Viste a doña Jovita? Yo no sé si la abuela Nacha le copió a doña Jovita o doña Jovita a la abuela Nacha, pero es de la misma zona. Y la abuela Nacha iba al grupo oración, y la abuela Nacha era sorda. Entonces cualquier cosa vos predicabas, y cuando terminaba de predicar la abuela decía: qué bien que habla mi nieto. Todo ese grupo de oración ya no está más, están todos en el barrio de Los Pies Juntos. Y sí, hoy hay otro grupo, pero aquel grupo, cuando yo voy pensando, tantas señoras, y cantaban y hacían el trencito y levantaban los brazos, la abuela no entendía, ella solo le gustaba el maestro de Galilea va. Y yo cantaba todos los grupos ese, y la abuela lloraba. Después le cantaba a la otra vieja la otra canción, y tenía 19, 20 años. Cuando yo me veo hoy con 45 haber predicado en tantos lugares, y yo veo cuánto caminó. Ayer cuando llegamos con Pablo acá a Villa Giardino, yo le decía: ¿sabes qué siento? Que es como un grupo de oración del martes. Vamos a estar los mismos que servimos en el grupo, y le vamos a contar testimonio y vamos a orar por la gente como todos los martes. Porque nosotros no venimos a hablar de los grupos de oración, no, pertenecemos y estamos todos los martes. A no ser que estemos en otro país o lejos en el norte, no podemos faltar al grupo. Pero faltar jamás. Y en realidad, estaba predicando en Catamarca hace un tiempo atrás, y me decía un doctor, de hecho ahora me voy con los catamarqueños el domingo para estar 3 días allá, me contaba el doctor, me llevaba al canal, me llevaba a la radio, me llevaba al diario, y él me contaba, me hablaba acerca de un libro muy bueno. Él me decía: vos tendrías que leerlo, Gabriel. Y él me hablaba de que un libro que se llama Sanando la herida más profunda. Y me decía: vos deberías leerlo. Entonces yo le dije que bueno, que cómo lo conseguía. Me dijo que él lo tenía, me lo prestó, me vine desde Catamarca hasta Córdoba leyéndolo, desde Córdoba hasta San Luis leyéndolo. ¿Y sabés qué se te abre la cabeza? Está escrito por los hermanos Lin. Y dicen los curas estos que en realidad, cada uno de nosotros tenemos historias que hemos guardado, y que son historias dolorosísimas. Pero como que eso no se toca, eso no se habla, eso no se llora, eso no se habla con otro, eso ni siquiera se ora para sanar, esa historia profunda va quedando guardada. Obviamente que con el tiempo el cuerpo lo va gritando con una diabetes. Obviamente que el cuerpo lo va gritando con el tiempo con una depresión. Obviamente que el cuerpo lo va gritando con alguna enfermedad en los huesos. Porque en realidad lo que el alma no llora, el cuerpo lo grita. Porque cada uno de nosotros estamos heridos y hemos guardado historias. Y cada uno de nosotros tenemos el día más triste de nuestra vida, el momento, el instante. Yo no me voy a olvidar nunca del 17 de marzo del 2008, cuando me acosté a dormir y no apagué el teléfono. Yo en aquellos años lo apagaba, no lo apagué, y cuando sonó que mi hermano me llama y me lo dijo así de una, me dijo: Gaby, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije: estoy durmiendo. Y me dijo: se murió la mami. Así me lo largó de una. Yo me acuerdo, y se cortó la llamada. Yo pensé que era una broma. Yo pensé: se fue con los amigos de fiesta y agarró el teléfono y marcó y llamó. Cuando lo vuelvo a llamar, no, ya me atendió. Después atendió mi hermana. Yo no me olvido, no me voy a olvidar nunca del 17 de marzo del 2008. Nunca. Si a mí me dicen: Gabriel, ¿cuál es el día más triste? Es el 17 de marzo del 2008. ¿Cuál fue el que más te marcó? Yo siempre dije que fue el divorcio. Al tiempo, cuando muere mi mamá, yo sé que fue ese el momento más doloroso. Y encima yo vivía en Colombia, no había aviones, no había forma, no había modo. Yo hablaba con mi hermana, con mi hermano, con mi papá, hablaba con Pablo, hablaba con mis primas. Y me acuerdo una de mis primas que está acá sentada escuchándome, me dijo: Gaby, la tía está como si estuviera durmiendo. ¿Qué? A mí me partía. Y no había avión para venir al velorio. Y me acuerdo que alguien me aconsejó en Colombia: y si la mamá ya se murió, dejemos que los muertos se entierren solo, y más adelante te vas, me dijo alguien como consejo. ¿Viste cuando la gente te quiere ayudar y te mete el dedo en la llaga? Hermanos, cada uno de nosotros guardamos el día más triste, lo guardamos, y son recuerdos que han quedado tan metidos adentro que eso es lo que nos enferma.
¿Cuántos de nosotros con la paternidad desgarrada? Se sabe muy bien que la mamá es la que al acariciar, al tocar, genera que los niños aprendan lo que es el verdadero amor. Estaba leyendo hace un tiempito atrás un libro, muchos de los hermanos Link me he puesto a leer este tiempo. No se consigue, pero siempre hay gente grande de la renovación que los tiene. Y leí algo que me impresionó, porque dice, los que despiertan en los hijos la capacidad de amar es la mamá, porque la mamá toca, con la nariz recorre el cuerpito, con la mamá acaricia. La mamá es la que genera el despertar de amor. Y muchas veces hay elecciones de soltería porque en realidad las mamás nunca despertaron la capacidad de ser amadas. O hay parejas que no pueden sanar, no pueden vivir en plenitud porque en realidad la mamá no enseñó lo que era el amor. Si uno se pone a pensar cuántos tal vez terminamos en una soltería por carencias maternas que no hemos sanado, pero la imagen del papá es la que brinda seguridad. Yo me acuerdo cuando estábamos en la casa y mi papá vivía en el campo y venía ese fin de semana al pueblo. Ese día no se ponía llave a la puerta de la casa. ¿Por qué? Porque mi papá estaba durmiendo en la casa. Y pasara lo que pasara, mi papá, un gringo grandote, fibroso, musculoso, bien marcadito hasta el día de hoy, yo no salía a él. Aclaro por las dudas. Salía a los Guzmán. Pero sin embargo, ese día que mi papá estaba en la casa, era cuando no se ponía llave a la puerta. ¿Por qué? Porque estaba el papi. ¿Y eso qué significa? Mirá cómo sería la protección. Pasara lo que pasara, mi papá estaba. Sin embargo, cuando se separan, yo hoy, 45 años, entiendo y digo, gracias a Dios se fue a vivir al campo donde estaba trabajando, se fue a vivir allá y se quedó allá y venía a vernos de vez en cuando, venía a vernos. Y yo siempre eso lo tomé como normal. ¿Viste cuando uno es adolescente y aprende frases hechas? ¿Viste cuando uno es medio caído del catre y dice, ¿y para qué los querés? Para que se vivan peleando, mejor así. Entonces vos te vas queriendo convencer. Cuando yo empiezo mi proceso de sanación, me doy cuenta que yo justificaba, si no fue necesario mi papá, aparte yo tuve una mamá, y esto los de mi pueblo pueden decir, una mamá que cargaba la garrafa y salía con la garrafa, con cualquier vecino le daba una monedita y salía a cargar la garrafa. Mi mamá sabía usar la llave francesa, cambiaba la canilla, rastrillaba el patio, cocinaba, y ella con sus palabras o con sus gestos fue una mujer fuerte. Yo siempre creí que a mi mamá no se iba a morir nunca porque era una mujer tan hiperactiva que nada la podía quebrar. La quebró una ACV el 17 de marzo del 2008. No se cuidaba. Pero mi mamá con sus palabras fue demostrándonos, esto me hago cargo yo, no puedo decir de mi hermano, pero mi mamá hablando me demostró que no necesitaba a mi papá. Y crecí yo mismo diciendo, no lo necesité nunca. ¿Para qué? Si aparte vos le contás algo y te lo tira abajo, porque es negativo. Encima son todos de River en mi familia y yo bostero. Sin embargo, vos te pones a ver, yo siempre crecí como que no fue necesario mi papá en mi vida. ¿Para qué? Si le contás algo te lo tira abajo, no te va a celebrar, no te va a festejar. Entonces yo crecí con ese ambiente, naturalicé que mi papá era así, ¿para qué le voy a contar? Y sin embargo tuve una mamá fuerte, pero como en los retiros Dios se me fue revelando y me fue haciendo entender que en el fondo, mira algo que yo no lo entendí así, que yo en el fondo crecí sin papá. Y desde chico salía a lavar vidrios. Entonces yo no me olvido, mi mamá siempre contaba esto, que la primera vez que los Reyes Magos le vinieron a mis hermanos fue cuando, a ver si hay niños, se entiende, cuando yo empecé a lavar vidrios, llegaron los Reyes Magos. Entonces llegaron los Reyes Magos. Entonces yo me convertí, sin darme cuenta, en padre y me fui haciendo cargo de un montón de cosas que en el fondo no era sano, nos había faltado papá toda la vida. Cuando yo llego a la renovación, me doy cuenta que mi herida profunda está con mi papá. Y encima cuando empiezo a trabajar la herida profunda con mi papá, me doy cuenta que me faltaba mi mamá porque se murió.
Y la muerte es desgarradora. Y viste cuando voy a decir, pero si no terminé de cerrar una cosa, ahora tengo que empezar otra. Y encima yo predicando sanación interior y ayudando a medio mundo, y yo con el corazón partido. Sin embargo, te das cuenta cuántas veces guardás el dolor y lo vas ocultando. De esto no se habla más. Y sin embargo, cuando vos te vas encontrando con gente que tiene carisma de sanación y empiezan a predicar y empiezan a hablar y te das cuenta que no te dejas amar, que no sabes ser libre, que no sabes vivir confiando, porque en el fondo los que nos faltó papá, nos falta seguridad toda la vida. No por algo el faltar papá genera que seamos hijos miedosos y el miedo genera preocupación. Por eso mucha gente que vive preocupada, lo que tiene que ver es qué le faltó. Tal vez nunca sanó la relación con el papá. Por eso la tiroides, el insomnio, las migrañas, las artritis, tienen que ver con la paternidad herida. Yo fui celíaco toda la vida. Y habrán visto el video, por eso tengo que tener cuidado y resumirlo. Yo fui celíaco toda la vida. Hasta que hubo un médico que me habló y me enfrentó y me dijo, Gabriel, la celiaquía tiene estrecha relación con el propio papá. Obviamente que yo me justifiqué, yo le dije, con mi papá todo está superado, mi papá es excelente hombre, yo lo justo y lo necesario, fui aprendiendo que no tengo que pedirle porque él si le pido no me da, si no le pido me lo da. Entonces yo fui haciendo un juego con mi papá. ¿Me voy explicando hasta acá? Por lo tanto, entender que estamos heridos en el amor, entender que nos ha herido lo más doloroso no está en que ganó Fernández o que perdió Macri. Lo más doloroso está en tu primera etapa, los primeros 10 años, las muertes de seres queridos. Hace un tiempito atrás me tocó ir a predicar a una comunidad y me quedé en la casa de una señora. Y cuando me quedé en la casa de la señora, comía raro. Pan de algarrobo, no sé, estoy inventando. Huevo, lechuga, nada con harinas. Y entonces a mí me gustó y yo comí todo ese tiempo. Y comiendo con los hijos y todo, yo le pregunté, y le digo, ¿y vos por qué comes esta comida así? Ponele pan no sé de qué, harina de no sé, de algarrobo, todo así. Y ella me dijo, después te cuento. Fuimos a la prédica, cuando volvimos a la noche, los hijos no estaban, adolescentes. Comí con ella sola y me dijo, Gabriel, yo estoy enferma de cansancio crónico, me dijo. Nunca había escuchado yo la enfermedad del cansancio crónico. Y ella me dijo, yo estoy enferma de cansancio crónico. Ah, le dije, ¿y cansancio crónico? ¿Y qué es cansancio crónico? Y ella me dijo, vivo cansada. Y toda la vida viví cansada y estuve casada, cansada. Fui madre y soy madre cansada y trabajé y estoy con tarea pasiva porque no se entiende el cansancio crónico y me va explicando. Y cuando me va explicando ella me dijo, vos sabés que es una enfermedad que es difícil de detectarla, pero cuando te la detectan es impresionante porque... Bueno, y me va contando, y yo la miraba, y yo seguía comiendo huevo, no sé, me acuerdo. Comíamos la comida, toda rara la comida, y a mí me encanta lo raro, así que comíamos comida rara, y cuando íbamos comiendo, vos sabés que la mujer, y yo le dije, ¿pero tiene que ver con algo de tu historia? Sí, me dijo ella. Ah, ¿con qué? Y ella me dijo, vos sabés que yo empecé a buscar de mi cansancio crónico, y me mandaron a Buenos Aires, del norte la mandaron a Buenos Aires. Y cuando fue a Buenos Aires, ella llegó y la mandaron a un médico que en Buenos Aires se dedica a eso. Cuando llegó al médico, el médico le dijo, entonces, ¿qué me dijo ella? Che, no se rían de la hermanita que es del equipo coordinador diocesano. Escuchen. Y ella me dijo que fue al médico y que el médico le mandó a hacer, así que sé yo, ponele 40 estudios más. SIDA, sífilis. Volvió a su provincia, se hizo todos los estudios y no tenía nada. Y le dije, y volví a Buenos Aires. Le entregué al doctor todo
y cuando el doctor ya descartó todo tipo de enfermedad, me dijo, lo tuyo es cansancio crónico. Hay mucha más explicación, pero no lo sé, no viene el caso. Lo tuyo es cansancio crónico. Y le dijo el médico, ¿vos sos creyente? Sí, le dijo la chica, soy católica. Y el doctor le dijo, pero católica, escucha esto, ¿católica trucha o practicante? Y ella le contestó, no, doctor, yo voy a misa y tengo capilla de adoración todas las semanas. Y ella ahí agarró, ella agarró y dijo esto, el doctor le dijo, yo te voy a pedir un favor, andate a la iglesia, orá y pedile al Señor que te muestre cuál es la herida más profunda que a vos te volvió enferma. Y dice que ella lo miró al doctor y le dijo, para eso vine a Buenos Aires. Volvió con mucho trabajo y dice que se va al Santísimo y se pone a rezar y le dijo al Señor, Señor, ¿qué tengo? ¿Qué me enfermó? Que toda la vida fui depresiva. ¿Qué me enfermó? Que toda la vida fui complicada en el área sexual. ¿Qué me enfermó? Que fui toda la vida triste. Y dice que ella estaba orando y en un momento vio una nena con las piernitas abiertas, desnudita, y vio llegar al papá que se acercaba, le tocaba la pierna, y desde los 3 años hasta los 5 años el papá la fue abusando. Ella nunca se había acordado de eso. Entonces yo, imagínate, me tragué la albóndiga de algarrobo. Y ella se larga a llorar y me dijo, Gabriel, y desde principio del año descubrí que fui violada y que mi papá me abusó, que mis tías fueron violadas por mi abuelo y que tal vez mi papá fue violado por mi abuelo. Y cuando iba comiendo ella lloraba y le dije, ¿qué hiciste? Y me dijo, estando en la capilla empecé a llorar a los gritos, porque por primera vez Dios me mostró cuál era la herida profunda y era que mi papá me había abusado. Lloré, Gabriel, lloré, hasta el punto que en un momento agarré el celular de la cartera y lo llamé desde la capilla de adoración y le dije, doctor, por favor, atiéndame. Y le conté por teléfono al doctor. Y cuando el doctor me escuchó, me dijo, venite para Buenos Aires. Sin turno, te voy a dar un sobreturno. Viajó a Buenos Aires, llegó. Cuando la atiende el doctor, el doctor le dijo, contame todo. Y ella le fue contando. Y el doctor le dijo, yo soy pastor evangelista, no sé. Y el doctor le dijo, mira, hay un cura muy bueno en Buenos Aires, un cura que fue violado y se dedicó a atender gente abusada. Dice, anda a hacerte un retiro. Y se fue a Quilmes. Y se fue, no a Quilmes, sino a Florencio Varela, al santuario de la Virgen de Schoenstatt. Y allí era un retiro para casi 40 personas abusadas de 5 días. Y ella me hizo entender algo, que las personas abusadas toda la vida siguen siendo abusadas. El abusado toda la vida permite que lo sigan abusando los compañeros de trabajo, los hijos, el esposo, la esposa. El abusado, por más, lo único que va a hacer es pelear para ser fuerte, pero no puede sacarse de la cabeza la herida profunda. Y de hecho me contó, por ejemplo, técnicas, y me dijo, hacelo, Gabriel, porque yo te puedo asegurar que más de la mitad de los que te están escuchando es gente abusada. Los abusados vivimos enfermos. Los abusados es la herida profunda. Imagínate la cantidad de servidores, me dijo. Imagínate la cantidad de gente de nuestros grupos de oración enferma por abusos. Y entonces cuando me iba contando los detalles, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué el abusado se enferma? ¿Por qué pasa esto? Vos te pones a pensar, es terrible. ¿Dónde queda guardado eso? En lo profundo del corazón. Por lo tanto, todo el dolor queda reprimido. No nos damos cuenta del daño que nos causó. Los abortos. ¿Cuántas mujeres me ha tocado acompañar estos años? Mujeres que se han hecho un aborto. Mujeres que han llorado, hemos llorado juntos. De hecho, acá hay alguien al lado mío que lo ha contado por todos lados. Está en Radio María, ha contado su testimonio de una sanación que comenzó acá cerquita. Y pudo experimentar que el Señor sana. ¿Cuántas veces los abandonos? Nelly Astelli, la predicadora chilena, dice que la herida más profunda es la herida del abandono. ¿Y cuáles son las heridas del abandono? Las heridas del abandono son
las muertes repentinas, por ejemplo. Es una herida de abandono. ¿Yo tuve muerte repentina de mi mamá? Sí. Ahora levanten la mano. ¿Quién de ustedes tuvieron muertes repentinas? Levanten la mano. Levanten. Mira, todo esto son heridas de abandono. ¿Vos sabés que yo me iba al cementerio todos los días y agarraba el cajón, lloraba, lo golpeaba, porque no podía entender cómo se va a morir mi mamá? Y durante varios días comimos el pan duro, la leche, los quirquinchos, las bizcachas que había en la heladera. Comimos todos, gente de campo, gringo de campo, toda la selga, toda la sandía, los zapallos. Pero se nos terminaba la comida y mi mamá, yo el mayor, me dijo: Gaby, anda a comprar al negocio tal, al fondo. Y me dijo: pero no vas a contar nada. Y si preguntan dónde estábamos, ¿vos qué vas a decir? Y que estábamos en el campo, tenía que decir yo. Y que estábamos en el campo. Entonces yo llego al fondo con una bolsita, ¿viste esas bolsitas y la libreta almacenero? Entonces yo voy caminando con la bolsita. Vos mira toda la historia como Dios me la reveló. Llego al negocio y la señora atendía todo y a mí no me atendía. Me decía: vos esperá. Cuando quedamos solos, ella me dijo: ¿dónde estaban ustedes? Y yo la miré, yo me acuerdo de esto así tal cual. Y yo le dije: en el campo. Y ella me dijo: yo ya lo sé todo. Y cuando me dijo así, se ve que yo hice para atrás y ella me dijo: ¿dónde estaban? En el campo. Porque mi mamá, yo le tenía más miedo a mi mamá que a la mujer que tenía mi mamá, de las palizas que me daba mi mamá, los patadones. No, en el campo, le dije yo. Y ella me dijo: ustedes no estaban en el campo, ustedes estaban encerrados. Y yo le contesté: sí, pero mi mamá se pone hielo y se le pasa el manchón del reloj. Largué todo así. Mirá cómo, y me largué a reír, pero me largué a llorar. Segundo recuerdo, lloré frente a los teros, y los teritos andaban ahí. Y yo lloraba y me acordaba de los teros, porque eso suena el techo. Mi mamá golpeada, comimos toda la sandía, todo el zapallo. Yo era grande, 11, 9, mi hermana, 3, mi hermano. Todo eso me acordé. Entonces, sigo mirando los teros y me viene un tercer recuerdo, pero así con una claridad. Por eso creo que la renovación es un lugar propicio para que la gente se sane. ¿Quién necesita sanar? Levanten la mano, ¿quién? ¿Quieren que hagamos una oración de sanación? Con todo lo que voy diciendo, ¿tienen historia para sanar? Ahora vamos a orar, termino mi testimonio. ¿Vos podés creer, mirando así los teritos, un recuerdo, pero con una claridad? Mi mamá se ha ido con mi hermana, mi hermano, a la casa de la abuela. 11 años, me quedo bañándome. Golpean la puerta, ponele un tiempo después, largo. Golpean la puerta del baño y yo contesto detrás de la ducha. Lo tengo guardado este recuerdo. ¿Quién es? Y me grita del otro lado, como me dice hasta el día de hoy: Gabucho, soy tu padre. Y abre el baño. Cuando abre, yo detrás de la cortina, así escondido. Ya salgo, le dije. ¿Qué? Me bañé rápido, contento porque venía mi papá, porque volvía. Nosotros en San Luis decimos el papi, porque volvía el papi. No sé cómo se llama en otros lados, pero el papi en San Luis. Y volvía el papi. Me bañé, me puse las zapatillas flecha, un pantaloncito color bordeaux, con 3 tiritas acá, una remerita toda chingueada. Y salí rápido del baño a darle un beso. Y cuando me ve, mirá lo que me acordé. Él me mete la mano en las costillas y me dijo jugando, no tan así, no es vulgar, me dijo: miércoles que está flaco el pescado, miércoles. Me dice: ¿pasan hambre ustedes? Miércoles que está flaco el pescado. Y cuando me dice eso, yo me acuerdo que lo miré y me dijo: porque por mí, dice, ¿están pasando hambre con su madre? Mi papá arrebatado, yo no lo acuso, entiéndase. Mi papá actuó arrebatado, me dijo: miércoles, que está flaco el pescado, ¿pasan hambre con su mamita? Así como irónico, y le dije yo: no, la abuela nos da de comer. Y me dijo, y ahí se larga a reír con una risita, porque por mí se pueden arrastrar de hambre, pero para mí fueron. Una cosa así me dijo.
Y me dijo, ¿dónde están tus hermanos? Yo le dije, en la casa de la abuela. Me dijo, vamos. Subimos a la camioneta. Mirá cómo Dios me lo reveló. Mi papá tenía una Peugeot modelo 71, un olor a pucho esa camioneta, porque fumaba 4370, ahora no fuma más. Ese olor a pucho, subo a la camioneta y no sé qué me fue preguntando hasta la casa de la abuela. Cuando llegamos a la casa de la abuela, salen mis hermanos y mi hermano jugaba a mi hermana y yo, mirame la imagen que te voy a contar. Yo así mirándolo agachado con mis hermanos y yo mirando como diciendo, miércoles, no es la palabra miércoles. Mierda, que está flaco el pescado. Por mí te vas a morir de hambre. Jodete, quédate con tu mamita. Y yo lo miraba que jugaba con mis hermanos. Al rato salió la abuela, charló, se subió a la camioneta, nos dio un beso a cada uno. Pero mirá la imagen cómo me llevó Dios. Se estira así, baja el vidrio y me mira y me señala y me dice, Gabucho, vos sos el mayor. Cuida a tus hermanos. Y si te portas mal, yo me voy a enterar. Salió en la camioneta con ese ruidito típico del motor a la esquina de la abuela Nacha, a la esquina de la estación de servicio, y se perdió en el horizonte. Y yo quedé con que eso fue normal. A los 32 años el Señor me hizo entender que esa reacción de mi papá fue un abandono. Y que en realidad yo nunca había enfrentado una herida profunda que se llama abandono. Y que me costaba tener relación sana con Dios Padre, porque yo nunca había perdonado el abandono de mi papá. Y tuve que ir trabajándolo, y me fueron acompañando cómo tenía que ir hablando con mi papá, cómo tenía que ir buscándolo y empezar a reconstruir una relación que no estuvo creada en la adolescencia. Pero yo, gracias a Dios, tengo a mi papá que hoy tiene 73 años. En diciembre cumple los 74 y nos juntaremos todos a comer asado. Y este 19 de octubre cumplí años mi hermano y yo, los dos, y nos fuimos con mi papá. Y tengo mi papá que puedo terminar de cerrar la relación. Pero los que se les murió el papá y no han terminado nunca de sanar,